¿Han ustedes oído hablar de que el mundo está sobrepoblado y vamos a acabar comiéndonos unos a otros porque somos demasiados? Bueno, verán ustedes, hace 4 largos años, hice este video sobre sobrepoblación en el que contaba yo cómo se inventó el mito de la sobrepoblación mundial. Y lo inventó un personaje que se acaba de morir, me parece. Ahora les digo quién era. Paul Ehrlich era un experto en mariposas que un día fue a la India y en alguna ciudad de la India se sintió agobiadísimo porque había un porrón de gente. Y entonces se le ocurrió la idea de que éramos demasiados en el mundo. Así de científica es la cosa. Y entonces escribió un libro que se llama La bomba de la población, la explosión poblacional, no me acuerdo cómo lo pusieron en español. Y empezó a decir que éramos demasiados y que había que controlar a la población o esto iba a ser un desastre, como dicen todos los agoreros, el desastre que va a ser. Bueno, si ustedes ven el vídeo, que los invito a que lo vean, verán cómo se desarrolló esta mentira y cómo esta mentira, pues era mentira. Es decir, la afirmación de que íbamos a acabar siendo tantos que nos íbamos a empujar en las playas al mar unos a otros, proviene de una visión malthusiana. La visión malthusiana, Malthus fue el primero que avisó o fue el primero que dijo que nos íbamos a acabar los recursos y entonces íbamos a morir todos. Es una visión según la cual todo proceso humano es lineal, es decir, gastamos madera, usamos madera para quemarla y para construir. Si seguimos usando madera así, sigue creciendo la población y sigue creciendo la industria que necesita madera para sus máquinas de vapor y seguimos construyendo cosas y demás, nos vamos a acabar la madera. Y el error de esa forma de pensar es, si seguimos así, pues generalmente el ser humano no sigue así. Generalmente el ser humano aborda problemas nuevos de maneras distintas y busca soluciones mejores a los problemas que tiene anteriores. Así es como no nos acabamos los bosques, quemándolos en la revolución industrial, porque se empezó a usar el carbón y luego el petróleo, y así es como no nos vamos antes de que se acabe el petróleo, como dicen algunos que llevan 12 años diciendo que el petróleo ya se acabó. Antes de que se acabe el petróleo vamos a tener otras fuentes de energía que afortunadamente van a resolver una serie de cosas. El ser humano cambia y se adapta, es una de las características de la especie, te guste o no. Vean, entonces la idea de Ehrlich era, si seguimos así, pues vamos a ser demasiados. Y tenía unas proyecciones de crecimiento poblacional absolutamente delirantes. Y proponía, por ejemplo, cosas tan absolutamente inhanes como que a los hindúes ya no se les diera de comer. O sea, si iban a morir de hambre de todos modos, ¿para qué? Mejor, él decía, hacer un triaje. ¿Sabes lo que es el triaje, no? Cuando hay un accidente, por ejemplo, ferroviario, se separa a los que están más perjudicados y que tienen menos posibilidades de sobrevivir de los que tienen más posibilidades de sobrevivir. Y por cruel que parezca, primero se atiende a las personas que tienen más probabilidades de sobrevivir y luego atiendes a los otros que ya prácticamente estaban muertos. De eso se salva alguno, por supuesto. Pero si atendieras primero a los que están más graves y no a los otros, matarías más gente, moriría más gente. Entonces él decía hacer un triaje. Los que están tan mal como la India, pues ya hay que abandonarlos, que se mueran de hambre y ya. Cuando queden 200,000 vivos allí, pues ya vamos y los ayudamos. Se creó un mito mundial al respecto, se buscó el control de la población, se llevaron a cabo barbaridades como la esterilización forzada de mujeres en sociedades donde se consideraba que el ritmo de crecimiento poblacional era excesivo. Se hizo un montón de barbaridades sin razón ni motivo. Porque no era cierto. No era cierto. Sigue sin ser cierto. Y algunas personas llevamos muchos años diciendo esto no es cierto, pero te siguen hablando de la sobrepoblación, te siguen hablando de que somos demasiados. Claro, cuando alguien dice somos demasiados, de pronto inmediatamente dices, pues este quiere matar a algunos, ¿a quiénes quiere matar? Porque él no se incluye entre los que quiere matar. Lógicamente, hay que matar a otros.
¿Por qué no hubo el desastre en la India que preveía con sus cálculos el experto en mariposas Paul Ehrlich? Bueno, porque hubo una cosa que se llamó la Revolución Verde. Y en la Revolución Verde permitió, a cargo de Norman Borlaug, uno de los más grandes héroes de la historia de la humanidad, poco conocido por cierto, la Revolución Verde, que fue el desarrollo de nuevas formas, de nuevos híbridos de los principales granos, maíz, trigo, cebada, etcétera, que incrementaron enormemente la productividad agrícola. Esto se desarrolló en México, luego se llevó a la India, y en la India se aplicaron los principios de la Revolución Verde y la India dejó de tener hambre. La India actualmente alimenta a toda su población. Son más de 1.000 millones, pero alimenta a toda su población eficazmente. Los problemas que tiene son otros de pobreza y demás. Pero el hambre, la última hambruna en la India fue en los años 40 del siglo pasado. Pero Ehrlich siguió vendiendo esta milonga, le fue muy bien y se hizo famosísimo y salió en todos lados y ganó mucho dinero. Y siguió dedicándose a las mariposas porque nunca estudió demografía. Hace un par de días, el New York Times sacaba un largo ensayo de un economista sobre el problema de la despoblación. Yo decía en el vídeo aquel de sobrepoblación, comentaba cómo los expertos de verdad de la ONU y de distintas organizaciones especializadas que siguen métodos científicos para hacer sus cálculos, a diferencia del Club de Roma, que fue uno de los que promovió además todo el escándalo, ¡ay, se va a acabar todo y nos vamos a morir todos!, han establecido que alrededor del año, decíamos entre el 2050 y el 2100, se iba a llegar a un límite de la población humana. Y que ese límite de la población humana estaba entre los 11, 12.000, 13.000 millones de personas. Es decir, que no tienes que estar calculando la producción agrícola, la producción industrial, la producción de bienes de consumo, etcétera, etcétera, para una población siempre creciente, sino que en un momento dado la humanidad puede calcular, vamos a atender a 10.000, 11.000, 12.000 millones de personas y tenemos que satisfacer las necesidades de esas personas. Y ya no va a seguir creciendo la población. Y aquí es donde yo me llevé una sorpresa enorme, porque según los expertos que se han estado consultando, lo más probable es que sea hacia el año 2085, y muchos de ustedes estarán vivos, y yo si lo consigo también, nomás por dar lata, de 130 años me veo en excelente posición para estar. En 2085 se llegará al máximo de la población humana con 10.000 millones, ni 11.000 ni 13.000 millones, con 10.000 millones de personas. Y luego, lo que yo suponía era que la población más o menos se iba a estabilizar, pero si las tendencias de tasas de natalidad siguen como están hoy en todo el mundo, lo que va a haber es un descenso brutal en la población. En el año 1000 antes de la era común, había 110 millones de personas en todo el mundo. Y esto fue creciendo en 2022-23, estamos en los 8.000 millones de personas, en 2085 llegamos a los 10.000 millones y luego distintas posibilidades dan distintas tasas de reducción de la población, hasta probablemente volver a los 110 millones de personas, cosa que yo no creo, pero es razonable que se plantee así. ¿Por qué? Pues verá usted, porque a mejor vida, a mejor calidad de vida de la gente, disminuye la natalidad. Es decir, para disminuir la natalidad no había que atacar el fenómeno de la natalidad, sino la calidad de vida de la gente. Cuando la gente tiene una mayor calidad de vida, cuando los niños ya no se les mueren, porque claro, tenías 5 y se te morían 3, pues te quedabas con 2. Si los niños ya no se mueren, si a los niños ya no los necesitas como mano de obra para el campo, ya no necesitas tener como mi abuelo 11 hijos, conformas con 2, 3, 1. Las tasas de reposición en Europa y en Estados Unidos y en buena parte del mundo son inferiores a las necesarias para mantener la población. Es decir, en algunos lugares del mundo sigue creciendo la población, sobre todo en el África subsahariana, pero en otros lugares está disminuyendo la población ya. Es decir, que cada mujer tiene 1,7 hijos, 1,8 hijos, 1,6 hijos, y entonces la población va disminuyendo. Y ahora esa es la tragedia, pues no tiene por qué serlo, pero ¿no es curioso que los mismos que clamaban la tragedia de la sobrepoblación hace solo 40 añitos, ahora te estén diciendo que el problema es la subpoblación?
La realidad es que la velocidad a la cual va a reducirse la población, según las previsiones que hacen los expertos, que pueden cambiar porque ellos mismos te dicen que no se las saben todas, no es a una velocidad tal que permita evitar los problemas que tenemos de cambio climático, de productividad agrícola, de mantenimiento de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Es decir, esos problemas tenemos que resolverlos de todos modos, pero no tenemos el problema inventado de la sobrepoblación. Yo nunca había visto, probablemente lo hubo y no me di cuenta, pero yo nunca había visto en ningún medio relevante, importante, como el New York Times, que es el caso, esto lo está copy-pegado directamente del New York Times, que un medio serio abordara la situación así, en vez de abordar el peligro de la sobrepoblación, que fue el pasto de los medios de comunicación durante toda mi juventud. Había que controlar la población. Había que controlar la población, éramos demasiados, no íbamos a tener comida para todos. Sí, hombre, sí la tenemos, porque va avanzando la tecnología, vamos siendo más productivos, vamos consiguiendo mejores rendimientos, tenemos mejores fertilizantes, las plagas se comen menos de los alimentos. Queda. El problema actual no es la productividad, sino que esa productividad se pueda poner en práctica en los lugares donde hay hambre. La mayoría de las hambrunas son por guerra, porque no pueden llegar los mecanismos de ayuda alimentaria a quienes están sufriendo la guerra, como es el caso de Yemen o como fue el caso de Sudán del Sur. Pero escasez de alimentos no solo no hay, sino que podemos estar muy cerca, si utilizamos la tecnología como debemos, de un mundo post-escasez, al menos en términos de comida. Podemos alimentar a 10,000 millones de personas sin problema y sin cargarnos el medio ambiente natural, es decir, sin afectar la biodiversidad y sin utilizar más espacio para el cultivo, sino utilizando mejor los espacios que ya tenemos. Todo esto deberíamos saberlo todos. Todo esto cambia radicalmente la concepción que tenemos sobre el futuro que estamos construyendo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo tengo nietas de 4 años y un hijo de 14, o sea, yo tengo aquí en todas las generaciones intereses. Esto deberíamos conocerlo y, nuevamente, como lo digo en muchos casos aquí, que para eso es este espacio, deberíamos difundirlo, porque es lo que está ocurriendo, es a lo que nos estamos enfrentando y no es la sabiduría popular que se inventó un experto en mariposas diciéndonos que éramos demasiados, que había que matar gente directamente y que no íbamos a poder alimentarnos todos. Y resulta, no solo que sí podemos, sino que hay que pensar cuántos queremos ser y cómo le hacemos para ser esos que queremos ser, sobre todo si queremos que todos esos sean felices, vivan dignamente, tengan alimentación, tengan sanidad, tengan escuela, tengan viviendas dignas y una vida que merezca vivirse, que creo que es de lo que se trata finalmente.